Si hablamos de Gillo Pontecorvo, tenemos que hablar de una vida dedicada al cine de múltiples funciones, porque empezó siendo asistente de dirección de un director francés, Yves Allégret. Después hizo documentales, después films de ficción. En todas las películas hizo distintos oficios, hasta fue actor, fue director, productor, guionista, hizo bandas sonoras, es decir, multifacético. Sus películas más conocidas fueron las de carácter político, claro, como por ejemplo La batalla de Argelia, de 1966, que narra en un estilo casi de noticiero hecho adrede, la lucha anticolonial del Frente de Liberación Nacional de Palestina contra el poder colonial francés. Se filmó a los pocos años de la independencia de Argelia, a los 6-7 años de la independencia de Argelia. Y es una película muy digna de verse incluso al día de hoy, y se consigue hurgando en internet fácilmente. Otra película es Queimada, del año 1969, protagonizada por Marlon Brando. Acá habla de una mezcla de la revolución, todo ficcional, ¿no? Una mezcla de la revolución haitiana, que fue la primera revolución de América y la más radicalizada, porque eran los esclavos que pasaban a independizarse, no solo de la esclavitud, sino como nación y Estado. También se mezcla con lo de Brasil, porque en la película se habla de una colonia portuguesa en Sudamérica, de un enviado inglés para provocar la rebelión de los negros y el acceso al poder, para después caer en manos de Inglaterra, que era el objetivo, colonizar económicamente a ese novísimo país. Pero como era todo de negros y demás, se lo conecta mucho con la revolución haitiana. Es muy interesante de ver. También hizo otra que se llama Operación Nogro en 1979, que está vinculado al asesinato de Luis Carrero Blanco en 1973, que era un ministro del generalísimo Francisco Franco, muy fascista ambos. Eso fue si no me equivoco, fue un crimen o un ajusticiamiento de la ETA. Después, hizo en los documentales que había hecho previamente a los filmes de ficción, hizo documentales sobre los mineros, sobre los obreros textiles. Es interesante señalar que obtuvo numerosos premios en los festivales de Venecia, tuvo el David de Donatello, que es una especie de Oscar pero italiano, el BAFTA, que es de inglés, y diversos premios más o nominaciones a distintos premios. También dirigió el Festival de Venecia durante 5 años. Fue siempre marxista, estuvo afiliado al PC por 15 años, fue partisano en la Segunda Guerra Mundial, y en toda su filmografía se percibe su intencionalidad política, político didáctica, pero no de una manera burda e infantil, sino emocionante, pero también racional y de grandes valores, no solo éticos, sino también estéticos. Hizo una película también que se llama Capó, que habla sobre los campos de concentración nazi, que incluso actuó la esposa de Lee Strasberg del Actor Studio. Es
Y su vida como famoso director fue más que nada entre los fines de los 50 y los 60. Pero siempre tuvo peso en el cine y en la historia del cine. Incluso fue muy admirado por Steven Spielberg, admiración que era mutua porque Pontecorvo, a pesar de que por ahí ideológicamente no coincidían, valoraba mucho la obra fílmica de Spielberg, cosa que demuestra que no era un marxista cerrado, sino que era marxista por un lado, pero también centralmente era un artista y valoraba el arte y valoraba el efecto que tenía en el público. Era un director que procuraba ayudar a politizar y esclarecer a la gente, pero teniendo en cuenta los valores estéticos, no solamente los valores éticos. Bueno, por el día de hoy dejamos el tema, después volveremos a tomarlo a través no tanto de Ciro Pontecorvo, sino un actor de película de él y de otros grandes directores, que fue Jean María Volonté, que en la próxima emisión de Séptimo Arte y Algo Más hablaremos de la filmografía desde el actor, es decir, desde un gran actor como fue Jean María Volonté. Bueno, pasamos a otro tema musical en el día de hoy, que está dedicado el día de hoy gran parte a hablar de la africanidad. ¿Por qué hablamos de la africanidad? Porque en la Argentina el mes de noviembre es el mes de la africanidad. ¿Por qué? Porque la madre de la patria, María Remedio del Valle, después rebautizada a sí misma, cambiada el nombre por Remedios Rosas, fue una heroína, una patriota y de raza negra, cosa que le hizo pasar gran parte de su vida, más allá del reconocimiento que le diera Manuel Belgrano. Bueno, le hizo pasar miserias extremas, hasta no solo vender alimentos, sino mendigar. Hasta que la vio Juan José Viamonte, que había sido un general que había estado con Belgrano, la reconoció en las calles y gestionó después, cuando fue diputado, una pensión para ella y el grado de capitán de infantería. Luego Rosas la ascendió y le dio el de sargento mayor, que en ese momento era un grado superior a capitán en los ejércitos de acá del Río de la Plata. Bueno, por eso estaba muy agradecida a Rosas y por eso se agregó el apellido Rosas. Bueno, nosotros acá a la que los yanquis llaman Latinoamérica, nosotros le decimos Indo-Afroamérica. Queremos rescatar el componente afro en el pasado y en el presente. En el pasado hubo grandes héroes negros o mulatos, como los haitianos de la Revolución, como Bernardo de Monteagudo, y como muchos otros que tenían sangre africana en sus venas.